Vale, voy a escribir esto como lo haría en Reddit porque necesito sacarlo del pecho antes de seguir fingiendo que no fue para tanto. Spoiler, sí, lo fue. Y no, no es solo otra historia de citas raras, es esa sensación de ir acumulando microhumillaciones hasta que te preguntas en qué momento aceptaste tan poco. Tengo 32 años, soy de Madrid, trabajo en comunicación, sí, ya sé, cliché, y no estoy desesperada. Lo aclaro porque siempre aparece alguien en los comentarios que necesita decirlo. Salgo con hombres porque me gusta enamorarme, porque creo en la intimidad compartida y porque, ingenuamente, pensé que después de los 30 la gente venía con menos juegos raros. Error número 1. A él lo vi por primera vez una tarde cualquiera, de esas en las que el día parece prometer algo aunque no sepas qué. Estaba apoyado en la barra de un café pequeño cerca del lavapiés. No hizo nada especial, no me miró de más, no intentó impresionar, y quizá por eso llamó la atención. Tenía esa belleza tranquila que no pide permiso, barba cuidada, ropa sencilla pero bien elegida, una forma de moverse segura, como si no tuviera que demostrar nada. Cuando habló, lo hizo despacio, sin prisa, sin frases aprendidas. La conversación fluyó con una naturalidad sospechosa. No hubo fuegos artificiales, ni historias exageradas, ni promesas implícitas. Hablamos de cosas normales, música, viajes que no hicimos, libros que fingimos haber terminado. Me sentí cómoda. Y eso, para mí, ya era mucho, pero incluso esa primera tarde hubo algo que me incomodó, aunque no supe ponerle nombre. No se quedó mucho tiempo. Miró el reloj varias veces, como quien espera una señal externa para marcharse. Cuando su móvil vibró, lo giró boca abajo con un gesto automático, casi reflejo. Y cuando sonó, porque sí, sonó, se levantó de golpe, se apartó unos metros y contestó en voz baja. Al volver, sonrió, pidió disculpas vagas y dijo que tenía que irse. Nada dramático, nada malo, solo extraño. Salimos otra vez. Y otra. Siempre él proponía planes cortos, un paseo rápido, un café solo un rato, nunca una cena larga, nunca una noche que se alargara sin mirar el reloj. Yo empecé a justificarlo sola. Tendrá trabajo, será introvertido, no le gustarán las multitudes. Excusas que una aprende a fabricar cuando quiere que algo funcione. Había pequeños detalles que, vistos ahora, gritaban huida. Nunca dejaba el móvil sobre la mesa, nunca hablaba de su casa, nunca decía mañana o la semana que viene, sin matizarlo con un ya veremos. Y aún así, había momentos en los que me hacía sentir elegida. Me escuchaba con atención, recordaba cosas que yo decía al pasar. Me miraba como si, al menos en ese instante, no hubiera nadie más. Y ahí es donde empieza lo incómodo de verdad, cuando alguien te da justo lo suficiente para quedarte, pero nunca lo bastante para sentirte segura. No era un misterio romántico, no era ese tipo de hombre interesante por lo que calla. Era más bien como si estuviera siempre a punto de ser descubierto en algo, como si yo no fuera parte de su vida, sino una interrupción cuidadosamente programada. Recuerdo pensar una noche al volver a casa que me sentía pequeña, no rechazada, no abandonada, pequeña, como si tuviera que adaptarme a su agenda invisible para merecer un hueco. Y eso me enfadó conmigo misma, porque no soy de las que se esconden ni de las que esperan migajas emocionales. O eso creía. Escribo esto ahora y me dan ganas de advertir a la versión de mí que estaba empezando. Cuando alguien te hace sentir hermosa pero incómoda al mismo tiempo, no es química, es una alarma silenciosa. Y aún así, seguí, porque quería creer que esta vez sería diferente, porque todos queremos pensar que no somos esa chica, hasta que sin darte cuenta ya estás a punto de serlo. Voy a intentar explicar esto sin exagerar, aunque sé que desde fuera suena absurdo, pero cuando estás dentro, todo parece tener una lógica retorcida que aceptas casi sin darte cuenta. Nunca íbamos a lugares concurridos, jamás. Nada de terrazas llenas en el centro, ni bares con música alta, ni restaurantes donde alguien pudiera reconocerlo. Si yo proponía algo mínimamente normal, tomamos algo por malasaña o cenamos por la latina. Siempre había una excusa suave, dicha con esa voz tranquila que no admite discusión. Mucho ruido, demasiada gente.
Prefiero algo más tranquilo. Lo tranquilo acabó teniendo un patrón muy claro. Parques medio vacíos, el paseo junto al río al atardecer, bancos fríos mirando el agua, calles secundarias sin vida, esquinas donde nadie se detiene. Siempre por la tarde, nunca de noche, nunca fines de semana largos, siempre cerca de donde yo estaba, nunca de donde él vivía, siempre sin fotos, ni una, ni siquiera cuando yo sacaba el móvil por costumbre. Al principio lo interpreté como una preferencia personal. A mí también me gustan los sitios silenciosos, pero hay una diferencia enorme entre elegir intimidad y evitar testigos, y eso lo entendí más tarde. Cada cita tenía una sensación rara, como si no supiera exactamente hacia dónde íbamos. Caminábamos sin destino claro, dábamos vueltas, hablábamos, pero no avanzábamos, ni literal ni emocionalmente. Yo sabía más de su opinión sobre películas antiguas que sobre su vida real. Cuando preguntaba cosas básicas, la conversación se deslizaba como agua entre los dedos. ¿Dónde vives? Por aquí cerca. Por aquí podía significar cualquier cosa y nunca se concretaba. ¿A qué te dedicas exactamente? Trabajo con gente. Ya te contaré con más calma. Esa calma nunca llegaba. ¿Tienes hermanos? Sí, pero no hablamos mucho, y ahí se quedaba, sin historia, sin contexto, sin profundidad. Lo peor no era que no respondiera, era cómo no respondía, sonreía, tocaba mi brazo, cambiaba de tema con habilidad, y yo, que no soy tímida ni ingenua, me encontraba dejándolo pasar, porque no quería parecer intensa. Porque había aprendido, como tantas, que hacer demasiadas preguntas puede hacerte quedar como difícil. Recuerdo una escena muy concreta que todavía me incomoda. Estábamos sentados frente al río, el cielo naranja, ese tipo de momento que en una película sería romántico. Un grupo de gente pasó cerca riendo, haciendo fotos. Yo comenté algo tonto, como «Mira qué bonito está el cielo, dan ganas de guardar el momento». Levanté el móvil, no para sacarle a él, sino al paisaje. Él reaccionó de inmediato. «Mejor no», dijo, rápido. «Prefiero vivir el momento». Lo dijo sonriendo, pero su cuerpo se tensó, como si hubiera esquivado algo peligroso. Ahí sentí la primera punzada real de humillación, no porque no quisiera una foto, sino porque entendí que yo no podía registrar nada, que nuestra historia, si es que lo era, no debía existir fuera de esos espacios controlados. Nunca conocí a nadie de su entorno, nunca un amigo que casualmente pasara, nunca una llamada contestada delante de mí, nunca un te presento a... Yo existía solo cuando el mundo estaba vacío, y aún así había momentos en los que me hacía sentir especial. Me escuchaba, me decía que conmigo se sentía tranquilo, que no le gustaban las complicaciones, que lo simple era mejor, frases bonitas, vagas, imposibles de agarrar. Empecé a notar algo más, yo siempre me adaptaba. Si él decía solo un rato, yo ajustaba mis expectativas. Si decía no hoy, yo respondía claro, sin problema. Si desaparecía un día entero, yo me convencía de que no pasaba nada. Y ahí está la trampa. Nadie te humilla de golpe. Te van entrenando a aceptar menos poco a poco, hasta que lo poco parece normal. Una noche, al llegar a casa, una amiga me escribió: «¿Qué tal el chico nuevo?». Me quedé mirando el mensaje más tiempo del necesario. No supe qué responder, porque no tenía una historia que contar, solo fragmentos, solo paseos sin dirección, solo silencios bien colocados. Y aún así seguí quedando con él. Porque cuando estás dentro, no quieres creer que alguien te está escondiendo. Prefieres pensar que simplemente todavía no te ha mostrado todo. Spoiler: cuando alguien nunca te muestra su mundo, es porque tú no formas parte de él. Voy a dejar esto claro desde el principio. No soy una mujer callada. No me cuesta preguntar. No me tiemblan las manos cuando algo no encaja. Y quizá por eso esta parte me duele más, porque demuestra hasta qué punto una puede traicionarse a sí misma cuando quiere que algo funcione. Al principio me limité a observar, a anotar mentalmente las incoherencias, a decirme que no todo el mundo vive igual que yo, pero llegó un momento en el que la acumulación empezó a pesarme en el pecho. Esa sensación de estar siempre un paso por detrás, de no saber nunca qué terreno pisas, de sentir que la otra persona tiene todas las cartas y tú solo reaccionas. Así que empecé a preguntar:
directamente, sin rodeos. ¿Hay alguien más en tu vida? Le solté una tarde, sentados en un banco como quien pregunta la hora. Ni se inmutó. Sonrió despacio, ladeó la cabeza, como si yo hubiera dicho algo adorablemente ingenuo. No, respondió. ¿Por qué preguntas eso? Porque nunca estás del todo, dije. Porque siempre parece que te vas antes de llegar. Se rió suave, esa risa que no es burla abierta, pero tampoco respeto. Piensas demasiado, contestó. Deberías relajarte más. Ahí sentí algo parecido a una bofetada silenciosa. No me estaba respondiendo, me estaba colocando el problema encima. Yo era la exagerada, la intensa, la que ve fantasmas. Otra vez, otro día, otro intento. ¿Por qué escondes siempre el teléfono? Ni siquiera bajé la voz. No fue una acusación, fue una pregunta honesta. No lo escondo, dijo, levantándolo un segundo. Simplemente no me gusta estar pendiente del móvil cuando estoy contigo. Dicho así, sonaba casi bonito, casi atento. Pero era mentira, porque no se trataba de no estar pendiente, se trataba de que yo no pudiera ver nada. ¿Y por qué nunca vamos a sitios con gente? Insistí. Suspiró, largo, paciente, como quien explica algo obvio a una niña. No todo el mundo necesita público para disfrutar, dijo. A veces creo que buscas problemas donde no los hay. Ahí apareció algo nuevo, la duda sobre mí misma. ¿Y si de verdad estaba exagerando? ¿Y si estaba proyectando inseguridades pasadas? ¿Y si simplemente no sabía disfrutar de algo tranquilo? Esa es la magia oscura del gaslighting suave. No te gritan, no te insultan, no te niegan frontalmente, te hacen sentir incómoda por preguntar, te entrenan para callarte. Y lo peor es que había momentos en los que parecía sincero. Me decía que conmigo se sentía en paz, que no le gustaban las relaciones intensas, que había tenido malas experiencias, frases genéricas, cuidadosamente incompletas, pero dichas con una mirada que te hace querer creerlas. Una noche, mientras caminábamos junto al río, me detuve en seco. Necesito saber si estás disponible emocionalmente, le dije. No perfecto, no listo para casarte mañana. Disponible. Me miró en silencio unos segundos. Luego sonrió otra vez. ¿Por qué quieres ponerle etiquetas a todo? Respondió. No estás bien ahora mismo. Y claro que ahora mismo estaba bien. El problema es que ahora mismo no construye nada. Empecé a notar cómo mi carácter se iba encogiendo en su presencia. Yo, que siempre había sido directa, me escuchaba a mí misma suavizar frases, restar importancia a lo que sentía, cambiar me molesta por igual es una tontería. Y cada vez que hacía eso, perdía un poco de respeto por mí. Hubo un momento especialmente revelador. Le dije, casi sin pensar, a veces siento que no te conozco en absoluto. Se quedó mirándome, serio por primera vez. Eso es porque no te dejas llevar, dijo. Siempre quieres entenderlo todo. Ahí lo entendí. Para él, conocerlo significaba no preguntar, no incomodar, no exigir coherencia, aceptar lo que daba y agradecerlo. Pero yo no soy de las que se dejan llevar cuando el camino huele a mentira. Y aún así, seguía ahí, porque una parte de mí quería demostrar que no era demasiado, que podía ser fácil, que podía adaptarme. Ese es el punto más bajo, aunque aún no lo sabía. Cuando empiezas a competir contigo misma para encajar en el silencio de otro. Si alguien que lea esto está en una situación parecida, quiero que lo sepa. Cuando hacer preguntas te convierte en el problema, la respuesta ya la tienes, solo que todavía no quieres aceptarla. La invitación llegó de una forma tan casual que casi pasa desapercibida. No hubo suspense, ni preparación emocional, ni advertencias. Estábamos caminando, hablando de nada importante, cuando dijo: ¿Quieres venir a mi casa un día de estos? Lo dijo como quien propone tomar otro café, sin mirarme, sin cargar la frase de significado. Y aún así sentí un vuelco en el estómago, porque después de semanas de citas sin dirección, eso sonaba a avance, a puerta que por fin se abría. Claro, respondí, intentando que no se notara demasiado mi alivio. No pregunté dónde, no pregunté cuándo exactamente. Me limité a aceptar, como si tuviera miedo de que, si pedía detalles, la oferta se evaporara.
Esa debería haber sido otra señal, pero en ese momento lo interpreté como nervios normales, ilusión contenida. El día llegó un martes, siempre martes, ni viernes ni sábado. Me escribió por la mañana con un mensaje corto. Esta noche, si te va bien. Me arreglé más de lo habitual, aunque me repetí varias veces que no era una cita especial. Me puse algo sencillo, pero bonito. Quería sentirme cómoda, pero también elegida. Llevé una botella de vino, porque no quería llegar con las manos vacías, ni parecer demasiado instalada en su espacio. Su casa estaba en una calle tranquila, de esas donde los vecinos se saludan con la cabeza, nada llamativo, nada que no encajara con la imagen que yo había construido de él. Me abrió la puerta con una sonrisa nerviosa, distinta a la habitual, no distante, pero sí tensa, como si estuviera interpretando un papel. Dentro todo estaba preparado, demasiado preparado. La mesa puesta con cuidado, velas, música suave, una comida que claramente no había improvisado. Era perfecto, y cuando algo es perfecto sin haberlo pedido, empieza a incomodar. No tenías que hacer todo esto, dije. Me apetecía, respondió. Quería que estuviéramos tranquilos, tranquilos. Esa palabra otra vez. Cenamos hablando de cosas ligeras. Se mostraba atento, incluso cariñoso. Me servía vino, me preguntaba si estaba cómoda, me tocaba la mano al hablar. Por momentos me sentí ridícula por haber dudado tanto. Pensé, quizá necesitaba su tiempo, su ritmo. Quizá este era el comienzo de algo normal. En un momento me levanté para ir al baño. Dejé la chaqueta sobre la silla. Me miré al espejo, me acomodé el pelo y pensé algo que ahora me resulta casi irónico. Por fin, la verdad, por fin iba a ver su mundo, aunque fuera un pedacito. Cuando abrí la puerta del baño, la atmósfera había cambiado. Él estaba de pie en medio del salón, rígido, con el móvil en la mano. La sonrisa había desaparecido. Tenía el rostro pálido, los ojos abiertos de más. No era el hombre tranquilo de siempre, era alguien asustado. ¿Todo bien?, pregunté. Se acercó rápido, bajó la voz. Necesito que hagas algo, dijo. Ahora mismo. No me dio tiempo a procesar. Escóndete en el armario, añadió. Por favor, mi esposa ha llegado. La frase tardó un segundo en entenderse, y cuando lo hizo, el mundo se detuvo. No recuerdo haber preguntado nada. No recuerdo haber gritado ni reaccionado con lógica. Solo recuerdo ese impulso absurdo de obedecer, de moverme, de no hacer ruido, como si mi cuerpo hubiera decidido antes que mi cabeza. Entré en el armario. Mientras la puerta se cerraba, pensé algo que me atravesó como un cuchillo. Esto no es una cita, es una humillación. Y lo peor estaba aún por llegar. El armario olía a ropa limpia y a algo más antiguo, una mezcla de madera cerrada y colonia conocida. No era un armario improvisado ni vacío, era un lugar usado, real, y eso lo hizo todavía más humillante. No me habían escondido en un rincón cualquiera, me habían colocado, con cuidado, en un espacio pensado para ocultar. La puerta se cerró con un clic suave, demasiado suave para lo que estaba pasando. Durante los primeros segundos no sentí nada, ni miedo, ni rabia, ni tristeza, solo un vacío raro, como cuando el cuerpo entra en modo automático después de un golpe. Me quedé quieta, respirando despacio, escuchando mi propio pulso en los oídos. Pensé que, si hacía ruido, todo empeoraría. No sabía cómo, pero lo sabía. Luego llegaron los sonidos, la puerta de la casa abriéndose, unos pasos conocidos, una voz femenina, cercana, cotidiana. ¿Cariño? Él respondió enseguida, con un tono que nunca había usado conmigo. Hola, amor. Esa palabra me atravesó el pecho. Amor, no dicha con culpa, ni con nervios, sino con naturalidad, como quien vuelve a casa y retoma su papel principal. Desde el armario, el mundo se volvió fragmentos, frases sueltas, risas pequeñas, el tintinear de platos. Yo estaba allí, en silencio, escuchando cómo la normalidad se reconstruía encima de mí. Pensé que hoy no llegarías tan temprano, dijo él. Salí antes del trabajo, respondió ella. ¿Qué es este olor? ¿Has cocinado? Quería sorprenderte, dijo él. Preparé una cena romántica, romántica. Sentí calor en la cara, vergüenza física, esa que te sube por el cuello y te deja la piel sensible. No por ella, por mí,
por estar allí, doblada entre abrigos ajenos, escuchando cómo él actuaba con una naturalidad obscena. Me apoyé contra la pared del armario para no perder el equilibrio. Pensé en abrir la puerta de golpe, pensé en gritar, pensé en desaparecer. Todo a la vez. Lo peor fue darme cuenta de algo muy claro. Entre él y yo no había pasado nada, ni sexo, ni promesas, ni declaraciones. Y aún así estaba escondida como si hubiera hecho algo sucio, como si la vergüenza fuera mía. Nunca mencionó que estaba casado, nunca dio una pista directa, y yo jamás habría aceptado estar con alguien comprometido. No por moralidad abstracta, sino por dignidad, porque no quiero ser el secreto de nadie. Desde dentro escuché cómo ella se movía por el salón, abría cajones, comentaba detalles, era su casa, su espacio. Yo era la anomalía. Te noto raro, dijo ella en un momento. El silencio se alargó unos segundos. Mi corazón se aceleró. Nada, respondió él. Solo estoy cansado. Mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Ahí la rabia empezó a desplazar al miedo, no una rabia explosiva, sino una fría, firme, la que te devuelve el control. Entendí algo esencial. Él no estaba protegiendo a nadie, ni a ella, ni a mí. Solo se estaba protegiendo a sí mismo. No iba a quedarme ahí esperando a que decidieran qué hacer conmigo. No iba a ser un objeto incómodo que se guarda hasta que pasa el peligro. Respiré hondo y tomé una decisión que cambiaría el tono de todo. Abrí la puerta del armario yo misma, sin ruido, sin dramatismo, con la cabeza alta, porque si alguien iba a salir de allí, no iba a ser como una culpable. Antes de abrir del todo, hubo un segundo suspendido en el aire, ese instante en el que sabes que, haga lo que haga el otro, tú ya has cruzado una línea interna. No iba a volver a esconderme, no iba a reducirme. Y eso, curiosamente, me calmó. La puerta del armario se abrió con un leve crujido. No fue un portazo, no fue teatral, fue un gesto firme, decidido. Di un paso al frente y durante una fracción de segundo nadie habló. Ella fue la primera en verme. Su expresión pasó por varias fases en cuestión de segundos. Confusión, sorpresa, incredulidad. Luego una dureza que reconocí al instante. No era debilidad, era defensa. ¿Quién es esta?, preguntó, sin mirarme a mí, sino a él. Él estaba blanco, literalmente blanco. Los hombros rígidos, los labios apretados, los ojos saltando de una a otra como si buscara una salida de emergencia que ya no existía. Yo, empezó a decir, levanté la mano. Si no te importa, prefiero hablar yo, dije, mi voz no tembló, y eso fue lo más sorprendente de todo. La miré a ella, directamente, no con desafío, no con culpa, con claridad. Hemos estado saliendo, dije, citas, paseos, conversaciones. Nunca me dijo que estaba casado. Ella soltó una risa corta, amarga. Claro que no, respondió. Eso no suele contarse. Nunca habría aceptado verlo si lo hubiera sabido, continué. No soy la amante de nadie, ni quiero serlo. Sentí cómo la habitación se llenaba de una tensión espesa, casi física. Él intentó intervenir. Esto no es lo que parece, dijo, rápido. Solo estábamos hablando. Ella se giró hacia él con una mirada que cortaba. Cállate. Y entonces, por primera vez, me di cuenta de algo importante. Yo no era el centro del conflicto, él lo era. Yo solo había sido una pieza más de su mentira mal gestionada. Ella me observó de arriba abajo, como intentando decidir qué hacer conmigo. No vi odio, vi cansancio. Y eso, extrañamente, me dio pena. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó a él. No es relevante, respondí antes de que pudiera hacerlo. Lo relevante es que ocultaste tu matrimonio. Ella frunció el ceño. ¿Llevabas anillo cuando salías con ella? Él bajó la mirada. No siempre, murmuró. Miré su mano, desnuda. Por cierto, añadí con una calma que ni yo reconocía, ni siquiera ahora lleva el anillo. El silencio que siguió fue devastador. No hubo gritos, no hubo drama exagerado, solo esa pausa larga en la que todo se recoloca. Ella respiró hondo, muy hondo. ¿Dónde está el anillo?, preguntó. En el dormitorio, dijo él. Me lo quité al llegar. Eso fue peor que cualquier confesión, porque implicaba intención, preparación, elección. Ella cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión.
Necesito pensar, dijo. Esto no se queda así. Me miró de nuevo, esta vez con algo distinto en los ojos, no complicidad, pero sí reconocimiento. Gracias por decir la verdad, añadió, aunque haya llegado tarde. Asentí. No sabía qué más decir, no era mi lugar. Lo que sí sabía era que no iba a quedarme ni un segundo más en esa casa. No para observar las consecuencias, no para explicar nada más. Había salido del armario, literal y simbólicamente, y ahora tocaba salir de ahí por completo. Tomé mi chaqueta y entonces ocurrió algo que no esperaba. Me sentí ligera, porque por primera vez en semanas no estaba confundida, estaba segura. Me puse la chaqueta con movimientos lentos, casi ceremoniales, no porque quisiera alargar el momento, sino porque necesitaba demostrarme y demostrarles que no estaba huyendo, que irme era una elección, no una retirada. Nadie intentó detenerme. Ella estaba de pie, inmóvil, mirando un punto fijo del suelo. Él seguía sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con la mentira ya expuesta. La casa, que minutos antes parecía un decorado perfecto, ahora se sentía incómodamente pequeña, como si las paredes escucharan. Yo me voy, dije, rompiendo el silencio. Ella levantó la cabeza de golpe. No, respondió casi automáticamente. La que se va soy yo. Y ahí, en esa frase, entendí algo con una claridad brutal. Si se iba ella, yo volvería a convertirme en la intrusa, en la que aprovechó el momento, en la nota a pie de página que él usaría para reescribir la historia a su favor. No iba a permitirlo. No, repetí con voz tranquila, soy yo quien se va. Los miré a los dos, alternando la mirada sin prisa. Este es vuestro problema, continué. No el mío, yo no tengo nada que resolver aquí. Ella me observó en silencio, ya no había hostilidad, tampoco gratitud exagerada, solo una especie de respeto sobrio, adulto. Tienes razón, dijo al final. Él es el problema. Él abrió la boca para protestar. No es tan simple. Sí lo es, le corté. Mentiste, me escondiste. Eso es simple. Me acerqué a la puerta con una calma que no sabía que tenía. Antes de abrirla, me giré una última vez. Os deseo claridad, dije, pero sin mí en medio, sin mentiras, sin armarios. No añadí nada más, no hacía falta. Salí al rellano y cerré la puerta detrás de mí. El sonido fue seco, definitivo, y con ese gesto algo dentro de mí se cerró también. Bajé las escaleras despacio, no porque estuviera débil, sino porque necesitaba sentir cada paso. El cuerpo todavía vibraba, pero ya no era ansiedad, era descarga. Al llegar a la calle, el aire frío me golpeó la cara. Respiré hondo. Por primera vez en semanas, el silencio no era incómodo, era honesto. Saqué el móvil y vi que tenía varios mensajes suyos de días anteriores, frases sueltas, emojis, promesas vagas. Los leí como si fueran de otra vida, de otra mujer. No sentí ganas de responder, ni de bloquearlo con dramatismo. Simplemente entendí que no tenía nada más que decir. Caminé unos minutos sin rumbo, dejando que la noche me envolviera, y entonces apareció algo inesperado. Alivio. No había perdido a nadie, no me habían rechazado, no me habían elegido menos, había salido de una historia en la que nunca tuve un lugar real. Y eso, aunque doliera, también era una forma de victoria, porque hay humillaciones que no te rompen, te despiertan, y yo acababa de despertar. El alivio duró lo que tarda el cuerpo en enfriarse después de una sacudida. Caminé varias calles sin pensar, como si el movimiento pudiera ordenar algo por dentro, pero cuando llegué a casa y cerré la puerta, todo lo que había mantenido a raya se me vino encima de golpe. Me apoyé en la puerta unos segundos. Luego me dejé caer al suelo. No lloré inmediatamente. Primero llegó la ira, una rabia seca, concentrada, dirigida hacia él, y luego, inevitablemente, hacia mí, por haber pasado por alto señales tan evidentes, por haberme callado cuando algo no cuadraba, por haber aceptado citas a medias, respuestas vacías, presencia intermitente. Pensé en cada paseo junto al río, en cada solo un rato, en cada vez que justifiqué su ausencia. Todo encajó de golpe como un puzzle cruel, y esa claridad tardía duele más que la confusión. Después vino la vergüenza, esa sensación viscosa que te hace querer encogerte.
no por lo que hiciste, sino por lo que toleraste. Me repetía, me escondió en un armario. La frase resonaba una y otra vez, como si necesitara creerla del todo, porque una parte de mí seguía intentando minimizarlo. No pasó nada, no hubo infidelidad, no fue tan grave. Mentiras suaves para no aceptar el impacto real. Pero sí fue grave, porque no se trata de sexo o de etiquetas, se trata de dignidad. Me levanté, me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos cansados, la mandíbula tensa, el cuerpo en guardia. Me di cuenta de que llevaba semanas así, defendiéndome de algo que no sabía nombrar. Me senté en la cama y por primera vez lloré de verdad. No de forma elegante, lloré con el cuerpo entero, por la ilusión rota, por el tiempo perdido, por la ingenuidad, por esa versión de mí que quiso creer que preguntar era exagerar. Pensé en otras citas, en otros hombres, en pequeñas escenas que ahora cobraban otro sentido. El que desapareció después de una noche perfecta, el que me dijo que yo era demasiado intensa cuando pedí coherencia, el que prometió llamar y nunca lo hizo. Historias distintas, patrón similar. La soledad se sentó a mi lado como una presencia conocida. No era nueva. Lo nuevo era admitirla sin disfraces. Sentí miedo, miedo de volver a confiar, miedo de haberme equivocado tantas veces que ya no supiera hacerlo bien. Y en medio de todo apareció una pregunta incómoda. ¿Por qué me quedé tanto tiempo? No para culparme, sino para entenderme, porque el colapso no es solo caer, es el momento en el que ya no puedes seguir engañándote. Me quedé despierta hasta tarde, repasando mensajes antiguos, conversaciones truncadas, silencios mal interpretados. No para castigarlos, sino para verlos como eran, sin romanticismo, sin excusas. Cuando por fin me dormí, lo hice agotada, vacía, pero con algo nuevo asomando entre los restos, la certeza de que tocar fondo también puede ser el inicio de algo distinto, porque cuando todo se derrumba, al menos ya no tienes que sostener lo que nunca fue tuyo. Pasaron varios días antes de que pudiera pensar en todo sin que se me cerrara el pecho. No fue una epifanía inmediata, ni una mañana luminosa, llena de claridad. Fue más bien un proceso incómodo, lento, casi irritante, como cuando una canción te molesta porque no puedes dejar de escucharla en tu cabeza. Empecé a ver patrones, y no solo en ellos, también en mí. No fue agradable. Nadie te prepara para el momento en el que tienes que aceptar que no solo te han tratado mal, sino que tú has aprendido a aguantarlo, no por falta de inteligencia, sino por costumbre, por miedo, por esperanza mal colocada. Me di cuenta de que muchas de mis citas tenían algo en común: hombres emocionalmente ausentes, pero no fríos del todo, lo suficiente presentes como para engancharte, lo suficiente ambiguos como para no comprometerse, expertos en el ya veremos, el no quiero presionarte, el vamos despacio. Frases que suenan maduras, pero que en la práctica solo sirven para no responsabilizarse de nada. Y luego estaba yo explicándome demasiado, yo justificando silencios, yo ajustando expectativas para no parecer exigente, yo tragándome la incomodidad para no romper la ilusión. Recordé conversaciones en las que había dicho, igual soy yo, quizá estoy exagerando, no quiero agobiar. Palabras que ahora me sonaban ajenas, casi tristes. ¿Desde cuándo pedir coherencia se volvió sinónimo de ser intensa? Me di cuenta de que había confundido paciencia con aguante, empatía con autoabandono, y que, en el fondo, había estado negociando con mínimos emocionales, creyendo que eso era madurez. Hubo un momento concreto que me golpeó fuerte. Estaba tomando café sola, mirando a la gente pasar, cuando pensé, nunca me eligieron del todo porque yo tampoco me estaba eligiendo. No, de verdad. No con firmeza. No se trata de culparse, se trata de responsabilizarse, de entender por qué permites lo que permites. Y ahí apareció algo incómodo pero liberador. Yo había aprendido a estar disponible, incluso cuando el otro no lo estaba, a quedarme esperando señales, a interpretar migajas como intención. También vi algo más: no todos fueron villanos, algunos simplemente no querían lo mismo, pero la diferencia es que yo me quedé incluso cuando eso estaba claro, por miedo a perder, por no empezar de nuevo, por creer que si era lo suficientemente comprensiva, algo cambiaría.
Spoiler, no cambia. Ese ejercicio de mirar hacia atrás sin anestesia dolió, pero también me devolvió poder, porque si hay patrones, hay posibilidad de romperlos. Empecé a escribir cosas, frases sueltas, límites que nunca había dicho en voz alta, expectativas que siempre había suavizado. Me pregunté qué quería de verdad, más allá de no estar sola, y la respuesta fue sorprendentemente simple. Quería tranquilidad, coherencia, presencia real, no perfección, no promesas grandilocuentes, solo alguien que no me hiciera dudar de mi lugar. Por primera vez dejé de preguntarme qué había hecho mal con ellos y empecé a preguntarme qué necesitaba yo para no volver a perderme en el silencio de nadie. Ver los patrones no te hace sentir fuerte de inmediato, te hace sentir desnuda, pero también honesta, y esa honestidad, aunque duela, es el primer paso para recuperar algo que había ido cediendo poco a poco, mi dignidad. No hubo una gran escena, ningún discurso ensayado frente al espejo, ninguna frase contundente digna de guardarse en notas. El cambio llegó de forma silenciosa, casi discreta, y por eso fue tan real. Un par de semanas después acepté tomar un café con otro hombre. Nada serio, nada prometedor, solo una conversación sin expectativas. Nos vimos en una cafetería del centro, un sitio normal, con gente entrando y saliendo, ruido de tazas y conversaciones cruzadas. Y ya solo eso fue un primer filtro. No tuve que esconderme. La charla fluyó, risas, comentarios ligeros. Durante un momento sentí esa vieja tentación de relajarme demasiado, de dejar pasar pequeños detalles por no parecer exigente. Pero entonces ocurrió algo mínimo, casi invisible. Miró el móvil, no una vez, varias, lo dejó boca abajo. Contestó un mensaje con prisa, y algo dentro de mí se activó, no una alarma estridente, una señal tranquila. Antes me habría callado, habría esperado, habría pensado, no pasa nada, acaba de empezar. Esta vez no. Oye, dije con naturalidad, si ahora mismo no estás disponible, lo dejamos para otro día. No lo dije con reproche, no lo dije para provocar una reacción, lo dije porque lo sentía. Él se sorprendió. No, no, está todo bien, respondió. Es solo trabajo, asentí. Entiendo, dije, pero yo prefiero estar con alguien que pueda estar aquí del todo. No hubo drama, no hubo tensión. Terminamos el café de forma correcta y nos despedimos sin promesas. Y por primera vez no me fui repasando mentalmente cada frase, preguntándome si había dicho demasiado. Me fui en paz. Ese fue el momento exacto en el que entendí que había recuperado algo, no el control sobre los demás, sino sobre mí, mi forma de responder, mi manera de colocar límites sin necesidad de justificarme. Empecé a hacer eso en otros ámbitos, a no responder mensajes que me llegaban a medias, a no aceptar planes que me hacían sentir de reserva, a decir no me apetece sin añadir explicaciones innecesarias. Y algo curioso pasó. El miedo a quedarme sola empezó a perder fuerza, porque ya no estaba negociando conmigo misma para encajar en la vida de otros. No me volví fría, no me volví distante, me volví clara. Aprendí que responder distinto no significa endurecerse, sino escucharse, que la tranquilidad no llega cuando te eligen, sino cuando tú decides no quedarte donde no hay lugar para ti. Ese día, al llegar a casa, me miré al espejo y no vi una mujer herida intentando protegerse. Vi a alguien que había aprendido, y eso, después de tanta confusión, fue profundamente reconfortante. No había ganado nada externo, pero había recuperado algo esencial. Mi dignidad ya no dependía de cómo me trataran, sino de cómo respondía yo.